Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa Testigo. Y cada día que pasa, Milei está demostrando que está dispuesto a hacer lo que muchos creían que no iba a hacer o que no iba a tener la capacidad de hacer, que es que avanzar justamente con un programa muy ambicioso de reformas pro mercado y con tensionar al máximo la institucionalidad existente. La serie de medidas que anunció el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en esa primera semana de Milei, marcaban de alguna manera una suerte de ajuste clásico, una devaluación muy fuerte, con una reducción del gasto, con subas de impuestos. Hasta ahí todo dentro de lo conocido. Ahora, el corazón del programa económico de Milei está contenido en ese DNU, ese mega decreto desregulador que presentó la semana pasada. Es un intento muy ambicioso de reorganizar toda la sociedad, toda la economía argentina, de cambiar muy profundamente en un nivel estructural las relaciones entre el Estado, los empresarios, los trabajadores, los consumidores, que no son solamente relaciones económicas, sino también relaciones de poder. Este DNU de alguna manera es una obra colaborativa entre Federico Sturzenegger, el arquitecto de este DNU, una persona que no tiene cargo, por lo menos en este momento, en el gobierno nacional, estudios de abogados muy importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que representan a empresas muy importantes que han estado detrás de este DNU y que son notablemente beneficiadas por el articulado y que ven en este decreto y en este comienzo del gobierno de Milei la posibilidad de avanzar con toda una serie de reformas, de sacarse de encima toda una serie de regulaciones que se vienen acumulando en las últimas décadas en Argentina y que ven que es una cuestión de ahora o nunca. Lo cierto es que este DNU es un instrumento de dudosa legitimidad, por lo menos discutible, porque justamente los decretos de necesidad de urgencia están reservados especialmente para situaciones en las cuales no puede seguirse el trámite legislativo ordinario. Tranquilamente en este contexto, Milei podría haber enviado el contenido del DNU con forma de un proyecto de ley o desglosar ese decreto de una serie de proyectos para que el Congreso lo trate en extraordinarias en este periodo en el cual solamente pueden tratarse los proyectos que habilita el Poder Ejecutivo. Ahora, se da una situación bastante curiosa, que hay bloques como el PRO, el radicalismo, este peronismo no kirchnerista de Miguel Pichetto, que con sus distintos matices y modulaciones vienen planteando que están de acuerdo, por lo menos con la mayor parte del contenido del decreto, pero marcan diferencia con respecto a las formas. Incluso estos bloques le abrieron una puerta de salida al laberinto a Milei, elaboraron un proyecto de ley en espejo con el DNU para que salgan, como decíamos, prácticamente todas las reformas que contiene el decreto. Ahora, Milei por el momento no está interesado en atravesar esta puerta, de alguna manera sería traicionarse, pactar con la casta que él tanto aborrece. Ahora, en Milei subyace una concepción populista muy fuerte. Él se considera el verdadero y único depositario de la voluntad popular, no el Congreso, donde está efectivamente en minoría, tiene solamente 38 diputados y 7 senadores. La pregunta es si pensaría efectivamente lo mismo si tuviera mayoría en el Congreso. Bueno, no lo sabemos. Ahora, Milei está haciendo lo que en teoría de juego se llama juego de gallina, es casi un caso del manual, toma su nombre de la famosa película de James Dean, Rebelde sin causa, la cual dos jóvenes van en dos autos hacia el precipicio, el primero que se tira es el gallina, el cobarde. Otra versión de este juego es con dos autos que van de frente y el primero que se tira a la banquina es el perdedor. En cualquiera de los casos, el caso de manual de la teoría de juegos es generar una situación límite. El riesgo de este tipo de juegos es que si ninguno de los dos se corre, bueno, chocan o bien se van hacia el precipicio. Ahí se marca esta idea de Milei de convocar a una consulta popular para someter una votación popular justamente el contenido del DNU,
que en el caso de que Milei la llegara a convocar sería una consulta no vinculada, o sea, que no tendría efectos inmediatos, no se convertiría automáticamente en ley y el voto no sería obligatorio. Es una jugada de riesgo para Milei esto de llamar a una consulta popular, porque se daría en el caso de que la convocara en el peor momento de esta inflación, donde va a ser mayor impacto tanto la suba de precios como la pérdida de empleo, el impacto en la actividad económica, y no estaría el factor movilizante de rechazo a Massa y al peronismo, como sí estuvo en el balotaje que ganó en noviembre por 11 puntos. Sería en este caso un plebiscito sobre la propia figura de Milei y podría sufrir una derrota muy prematura en el primer tramo de su gobierno. En este punto, Milei representa un desafío muy profundo para la democracia argentina en estas 4 décadas de la democracia argentina, desde el 83 para acá. Un desafío que, a diferencia de lo que sucedió con los alzamientos militares en los 80, con las crisis económicas en los 80, en los 90 y también en el 2001, es un desafío político que viene de las propias entrañas del sistema político, mientras la dirigencia política tradicional, tanto el peronismo como lo que fue Juntos por el Cambio, está muy aturdida. Todas las dirigencias están en un momento de mucha conmoción, de mucha pérdida de representatividad con respecto a la sociedad y de alguna manera están tratando de reacomodarse a este nuevo escenario y Milei aprovecha esa situación y justamente acelera. Tenemos esta noche un gran programa de Testigos, muy buenos invitados en este último programa del 2023. Charly Cardoso, concejal de Rosario por el PRO, por Unidos para Cambiar Santa Fe, con Roberto Zuckerman, ex concejal de Rosario, ex ministro de Trabajo y de Gobierno de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Omar Perotti, referente del peronismo, integrante de la corriente del espacio referenciado en Agustín Rossi, y también Julieta Weisgold, abogada, periodista, especialista, consultora en comunicación política. Quédense que ya arrancamos con Mesa de Testigo. Volvemos a Mesa de Testigo, pero ahora con Carlos Charly Cardoso, concejal de Rosario y PRO de Unidos para Cambiar Santa Fe. Charly, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, empecemos por lo nacional. ¿Balance de estos primeros 20 días de gobierno de Milei? Bueno, hay toda una polémica en cuanto al DNU, pero pienso que tienen que darse pasos firmes y seguros y se tiene que mostrar un gobierno que, bueno, tiene pocos legisladores, ningún gobernador, casi ningún intendente, firme y avanzando en la dirección que pretende avanzar. Después, bueno, las reformas se podrán conseguir si se aprueba todo el DNU o parcialmente, o después se tendrá que dar algún debate legislativo particular. De hecho, en el día de ayer se mandó todo el paquete de leyes adicional que no va por DNU y sí va por proyecto de ley. Pero de alguna manera me parece, Mariano, que lo que se está mostrando es una agenda de trabajo. Bueno, nosotros dijimos durante la campaña, dice el presidente Milei, que íbamos a hacer esto y lo estamos haciendo. Esto, bueno, obviamente que en los callos que se pisan generan reacciones, a mi criterio, total y absolutamente injustificadas, total y absolutamente fuera de lugar, en un momento del año en donde la gente intenta bajar un cambio, pasarla en familia, recomponerse de lo que fue un año complicado para afrontar lo que venga y ojalá sea mejor. Me parece que el clima de crispación que ciertos sectores vinculados al kirchnerismo y la izquierda quieren imponer en la agenda de los argentinos no tiene lugar. La gente no quiere ver más lo que ha pasado ayer en tribunales de Buenos Aires, no quiere ver lo que pasó en la Plaza San Martín de Rosario, otra vez estas organizaciones llevando gente arriada, porque vos lo veías en los rostros, en los gestos de las personas que estaban en la marcha, y sinceramente, una vez más se recurre a los aparatos de extorsión para movilizar. Y me parece que eso no va más. Charly, la última vez que viniste fue entre las generales y el balotaje. Ya hablábamos ahí sobre cuál podía ser el rol del PRO en el nuevo gobierno. Estaba abierto, en discusión. ¿Cuál es el rol que tiene hoy el PRO en el gobierno de Milei? Bueno, acompañando desde la inmensa mayoría de la dirigencia, tanto del PRO como también me animo a decir de muchos sectores de Juntos por el Cambio, y además con dirigentes
que tienen que ver con nuestra fuerza política. De hecho, 2 ministros fueron nuestros candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, Patricia Bullrich y Luis Petri, y otros sectores en donde nosotros hemos demostrado gestión, hemos demostrado una agenda de trabajo moderna que tiene que ver con lo que hoy el país necesita. En economía, en producción, en comercio. Ahí hay muchos cuadros, incluso en algunas áreas vinculadas a salud. De hecho, el ministro de Salud es un hombre que responde a Joaquín de la Torre, que es un dirigente senador provincial por la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho peso en una zona muy complicada como lo es el conurbano, ¿no? Así que bueno, nos parece que es momento de apoyar, es momento de ayudar ideas. El gobierno es de La Libertad Avanza, el presidente es Javier Milei, pero nos parece que tenemos que hoy por hoy estar poniendo el hombro y no salir a cortar calles. ¿Qué le dirías a la clase media, esa que es la base, ¿no? del PRO, de Juntos por el Cambio, que va a atravesar meses bravos con el aumento de la inflación? Va a haber aumento, de las tarifas, las empresas de telecomunicaciones y demás. ¿Qué le dirías a ese sector que tiene expectativa en Milei, pero que son a meses bravos? Bueno, hay que desactivar la bomba que dejó Sergio Massa. Y eso va a llevar a tener que tomar medidas complejas, medidas que ojalá después de un verano que indudablemente va a tener sus complicaciones, empiece con algún tipo de baja de la inflación y de mejores perspectivas. Pero no podemos dejar de recordar que entre las PASO y el balotaje se emitieron en este país 5.000 billones de pesos, que fueron total y absolutamente afectados a la campaña del candidato a presidente del oficialismo, que a su vez era el ministro de Economía, que hoy por hoy nos dejó con 200% de inflación y 50% de pobreza. Por eso la gente votó como votó. La gente votó de la manera en que lo hizo, indudablemente porque quería dar vuelta a la página. Y el otro tema, y esto tiene que ver también con los sectores medios, no todo es economía, también un hartazgo de los hechos de corrupción, de la actitud desafiante de Cristina Fernández de Kirchner, que parecía que lo único que le importaba era zafar de sus problemas judiciales y le importaba poco el bienestar del pueblo. Bueno, todo eso se vio reflejado en 14 millones y medio de argentinos que votamos por Javier Milei. Y bueno, sí, sin dudas, vamos a tener momentos de convulsión, vamos a tener momentos por ahí complicados desde lo económico y desde lo tarifario, pero lo que sí me parece importante es que el presidente, desde el día 1, haya dicho, la situación del país es esta. Y esto es lo que recibimos. Como legislador, ¿qué sentís cuando el presidente habla de senadores, diputados, coimeros que pueden llegar a pedir coimas para que avance determinado proyecto de reforma? Bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de su historia, de su desempeño en la política. Yo duermo todas las noches tranquilo, puedo mirar a mis hijas y a mi nieto a los ojos y sinceramente sé lo que hago cada día en mi desempeño, ¿no? Lamentablemente en la República Argentina hemos tenido una larga historia de escándalos que tienen que ver con corrupción en distintos niveles y también en algunos niveles legislativos. Me parece que es muy buena la decisión del presidente de enviar el proyecto de boleta única para que se aplique a nivel nacional y que también haya algún tipo de modificación en cuanto a tratar de desarmar la boleta sábana y que los legisladores se elijan por distritos más pequeños, que vos le conozcas la cara a tu diputado y a tu senador, que no sea una persona que entró colada número 25 en una lista de la provincia. ¿Te parece que está bueno el sistema como hay en Estados Unidos, en Gran Bretaña? Sí, claro, de hecho, nosotros lo proponemos desde hace años a nivel local. Por eso tanto insistimos con la autonomía a nuestros legisladores provinciales y lo volvemos a hacer y lo seguimos poniendo en la agenda. Eso nos permitiría, por ejemplo, en la ciudad de Rosario,
elegir los concejales de manera mixta. 10 concejales se podrían elegir por boleta partidaria, con boleta única, y los otros 18 se podrían elegir 3 por cada distrito. Y los 3 concejales que entren por el distrito sudoeste, durante los 4 años de su mandato, tienen que seguir viviendo efectivamente en su distrito, y 1 o 2 veces por semana tienen que constituir su despacho en el distrito. Nosotros somos muy defensores y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, la legislatura de Santa Fe no se pone de acuerdo. Ojalá lo podamos hacer ahora. Hay un nuevo viento también en la provincia de Santa Fe, porque el gobernador, los intendentes de las 2 principales ciudades y ambas cámaras están gobernadas por la misma fuerza política, unidos, y ojalá podamos lograr este viejo sueño de los rosarinos de la autonomía, que entre otras cosas incluye nuestra propia organización política. Hablando de la provincia, ¿cómo estás viendo el comienzo de gobierno de Puyaro? Bien, marcando una agenda totalmente distinta, interviniendo en cuestiones sensibles que tienen que ver con la seguridad pública. Muy buena la decisión de haber unido en un mismo ministerio seguridad, justicia y asuntos penitenciarios, que esas 3 áreas tan sensibles. Bueno, lo decía el intendente Hapkin, en la cárcel de Piñero hay un call center desde donde se ordenan los ataques y se ordenan los atentados. Bueno, que eso se empiece a desarmar, que se muestre, que se filme y que lo vea el país entero, a mí me parece buenísimo. Hay que seguir avanzando. Otro tema que también desde nuestro humilde lugar decíamos, muchachos, no puede haber 300 patrulleros tirados en lugares de la Unidad Regional 2. Tiene que haber forma de arreglar a algunos para que salgan a la calle. Bueno, está pasando. Y después nos parece también la importancia de que se coordine fuerzas con Nación en cuanto a seguridad. En eso también nos parece importante que Patricia Bullrich haya designado como subsecretario de Intervención Federal a un hombre de Rosario, a Federico Angelini, porque va a tener del lugar más complejo de la Argentina una visión más certera, porque no le van a tener que explicar dónde está Tablada, dónde está Ludueña o dónde está Nuevo Alberdi. Federico Angelini sabe perfectamente dónde están cada uno de los barrios y cuál va a ser la mejor manera para coordinar con el gobernador, con el ministro de Seguridad de la provincia y, cumpliendo estrictas órdenes de Patricia Bullrich, la mejor intervención para la ciudad de Rosario. ¿En dónde te parece que debería mejorar el segundo mandato de Hapkin? Hay que gestionar lo inmediato de manera más ágil. Confío en la gestión de Carolina Lavairu, que fue una muy buena secretaria de control, ahora como secretaria de cercanía, poner a los distritos más cerca de la gente y atendiendo de manera mucho más veloz las demandas. Y después hay otro tema en donde en parte hago cargo al Consejo. Me parece que tenemos que empezar el año discutiendo el nuevo pliego de la basura, que le tenemos que dar la herramienta del nuevo pliego lo más pronto posible al intendente Hapkin, que llame rápido a la próxima concesión de residuos y que ese servicio mejore para bien de todos los rosarinos. El servicio hoy, lo tenemos que reconocer, no es bueno, lo sufre mucha gente en muchos barrios y nos parece que poniendo en marcha rápidamente la nueva licitación se puede llegar a un mejor servicio que, repito, hoy tiene muchas deficiencias. En las últimas sesiones del Consejo estuvo muy fuera el tema de aumento de transporte, aumento de tasas. Sobre el tema de transporte estamos en una etapa brava. ¿Puede entrar en crisis el sistema, Rosario? Bueno, a ver, esperemos que no. Ahí tenemos que ser firmes ante el gobierno nacional. Estas asimetrías históricas que se dieron durante tanto tiempo tienen que de alguna manera terminar. Y también vuelvo a la legislatura de Santa Fe, la Cámara de Senadores, sobre todo, no diputados, que le dio 3 veces media sanción, pero la Cámara de Senadores finalmente tiene que aprobar el ingreso de Rosario al reparto de la Ley de Obras Menores. ¿Por qué lo ato al transporte? Porque esa plata, en una inmensa mayoría, en un gran porcentaje, podría utilizarse para aumentar, para engrosar el Fondo Compensador del Transporte y, de alguna manera, también amortiguar
el precio del boleto. Así que 2 pedidos a la legislatura de Santa Fe. La autonomía por ley, si no nos ponemos de acuerdo para reformar la Constitución, y la incorporación de Rosario al Fondo de Obras Menores, que es una plata que nos corresponde. No estamos pidiendo algo que no tiene nada que ver con la agenda diaria de la ciudad. Charlie, gracias por venir. Felicidades, buen comienzo de año. No, por favor, Mariano, a vos, a todo el equipo de RB, a toda la gente de Somos, un abrazo. Nos han dado la oportunidad en innumerable cantidad de programas de estar junto a la gente, así que gracias. Gracias. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo. Volvemos a Mesa de Testigo para ahora con Roberto Zuckerman, ex concejal de Rosario, ex ministro de Trabajo de Gobierno de la provincia de Santa Fe, también ex funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación y también abogado experto en cuestiones constitucionales, así que también vamos a aprovechar para usar esa expertise que tiene Roberto para hablar de lo que está pasando en esta Argentina tan turbulenta. Roberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos ya con el famoso DNU que está tan en discusión estos días. Quiero tu mirada como referente del peronismo, pero también como abogado, especialista en cuestiones constitucionales. Bueno, la verdad es que si estamos en esta época, estábamos tomando exámenes en la facultad, ¿no? Si viene un alumno a rendir constitucional y viene con un planteo de DNU como el que presentó Milei, lo bocho, digamos, ¿no? O sea, no aprueba la materia de ninguna manera, porque uno escucha que distintos gobiernos han gobernado con muchos DNU. Esto no ha sido así. Hay distintos momentos en la historia argentina. Hay un momento de Menem, donde ha utilizado, digamos, el DNU aún anterior a la reforma constitucional del 94, que es donde se habilita el decreto de necesidad de urgencia, pero por excepción. Es decir, la regla general es que el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, digamos, ¿no? Entonces, el DNU está fundamentado para circunstancias justamente de necesidad de urgencia, de circunstancias excepcionales. Y la Constitución no solamente regula estos decretos de necesidad de urgencia, sino que además regula otra materia que es muy interesante, que es la legislación delegada. El artículo 76 de la Constitución dice que el Congreso, en determinadas circunstancias, podría, por un tiempo determinado y por determinadas materias de la administración pública, delegarle al presidente para que dicte decretos delegados. Esto, lamentablemente, no se utilizó, porque si el presidente Milei quería establecer un marco de institucionalidad, podía haberse hecho aprobar una ley por el Congreso estableciendo una emergencia económica, social, etcétera, como ha pasado en otros gobiernos. Por ejemplo, Duhalde, famosa, digamos, la ley de emergencia de Duhalde, que a partir de eso se fueron dictando DNU, que era un momento excepcional, después de la crisis del 2001. Entonces digo, podía evaluarse que había una determinada crisis y hacer una ley marco para después dictar decretos. Ni siquiera hizo esto. Entonces, no es una cuestión puntual o una materia puntual. No, está incluyendo cientos de leyes que entran a que dejen de funcionar, o sea, a derogarlas expresamente, hacer modificaciones muy profundas en el sistema legislativo argentino. Digo, y está claro que no hay ninguna necesidad de urgencia. De hecho, los fundamentos son absolutamente contradictorios con lo que después se establece en los artículos, ¿no? Ahora, Roberto, más allá de lo procedimental que estás marcando ahora, ¿cuáles dirías que son los aspectos más graves, más drásticos, más difíciles de revertir de las reformas que pretende aplicar Milei a partir del DNU? Lo que pasa es que yo creo que no hay nadie que pueda decir cuáles son todos los efectos jurídicos que se desplegan, porque estamos hablando de muchísimas materias distintas que acá entran en juego. Entonces, la verdad es que yo siempre digo, ¿no? Cuando se implementó el nuevo Código Civil y Comercial, se estableció una entrada en vigencia a varios meses. ¿Para qué? Y para que se puedan estudiar, digamos, todas esas reformas. Bueno, esto es como si de la noche a la mañana vos te levantás y tenés que quemar la biblioteca de legislación, de todo, porque ese derecho no existe más. Y entonces, digamos, tenés otro derecho aplicable. Y esto no es una cuestión de abogados. Esta es una cuestión de un sinnúmero de conflictos
y que además atenta contra un principio que generalmente los sectores como los que representa Milei son los que se quejan, que es la seguridad jurídica, que en este caso lo que genera es una gran inseguridad jurídica. Porque ¿qué es lo que pasa? Digo, los abogados son un mal necesario. Ir a tribunales es un mal necesario. ¿Qué significa? Que bueno, cuando hay conflictividad porque no se sabe cuál es el derecho aplicable, porque no se sabe cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en cualquier relación social y jurídica, bueno, se termina yendo a tribunales, se termina litigando, se termina generando conflictos. Y además, esto es tan volátil, un DNU es tan volátil que nadie va a invertir realmente en la Argentina porque no hay un marco de garantías, porque si fuese el Congreso el que hace las modificaciones, vos decís, bueno, tenés acá, digamos, una certeza de que no es tan fácil después modificar esta legislación, ¿no? Entonces digo, esa situación realmente también es muy grave. ¿Te parece que el peronismo se debe a una autocrítica por haber postergado reformas, por miedos, por vetos internos, que después la terminan haciendo otros? Sí, primero hago una cosa más general. La democracia, ¿no? Cuando uno estudia, ¿no?, estas promesas incumplidas de la democracia, y justamente a 40 años del retorno a la democracia que tanto queremos y tanto valoramos, yo creo que la democracia se debe a una autocrítica. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice Milei, que la gran mayoría de la legislación que está dejando de lado es legislación de muchos años y legislación que fue dictada en gobiernos de facto, es decir, en dictaduras, ¿no? De Onganía y de otras dictaduras también. Eso es cierto. Entonces digo, a 40 años de la democracia no puede ser que tengamos vigente mucha de esa legislación que, insisto, de mala manera hoy se está dejando de lado, pero que tenía que haber sido revisada. Y es de uso cotidiano mucha normativa, muchas leyes y muchos decretos de hace muchísimo tiempo, como por ejemplo de la época de Onganía, donde en 40 años de democracia se tenía que haber hecho una revisión. Es decir, no puede ser que toda esa legislación que se dictó en ese momento hoy continúe vigente y que no haya habido un espíritu crítico de la democracia, de todos los congresos que se fueron conformando para ayornar nuestra legislación. Te cuento un dato, digamos, porque me gusta mucho esta temática. En la Argentina tardó muchísimos años en realizarse un digesto jurídico argentino, que estuvo a punto de sancionarse, hasta se le cambiaba la numeración, iba a tener una numeración alfanumérica, se derogaban, porque en realidad no es que se derogaban, se dejaban en claro cuáles eran las leyes ya derogadas, las leyes que tenían objeto cumplido, plazo vencido, se hacía una gran limpieza del sistema normativo. Y lamentablemente, al final no hubo voluntad política de que eso funcione. Bueno, cosas como esas son deudas de la democracia. El tema es que, lamentablemente, esta metodología, digamos, ¿no?, de la noche a la mañana, querer imponer unas reformas tan grandes sin que pasen por esa reflexión que tiene que tener el Congreso, es sumamente grave. ¿Te parece que Milei, si sigue tensando y chocando con el Congreso, eventualmente con la justicia, puede poner en riesgo la democracia en Argentina? Absolutamente. Por eso digo, Milei no puede confundir lo que es su legitimidad de origen, que claramente es muy importante porque ganó claramente el balotaje con una amplia diferencia. Él tiene que aprovechar esa legitimidad para justamente tratar de imponer su plan de gobierno, que sinceramente también es bastante oscuro, porque ni siquiera quiso debatir un presupuesto para su gobierno, sino que prorrogó el presupuesto del año anterior, cuando fue él el que le dijo a Massa en su momento: no aprueben un presupuesto, esperen a ver qué pasa con las elecciones. Ahora, lo lógico era que él después hubiese llevado adelante su presupuesto, y entonces digo, gobernar por DNU, no va a hacer aprobar tu propio presupuesto, y bueno, me parece que deja mucha incertidumbre, y además hay algunas cuestiones, digo, que a mí me da la sensación que limitan con cuestiones éticas, ¿no? Esto de nombrar en cadena nacional a una empresa internacional para que se venga a instalar a la Argentina y que después nombre a otras empresas que están interesadas en el litio y que nombre otras empresas que están interesadas en los clubes y que nombre otras empresas que tienen conflicto con otros funcionarios. Digo,
a mí me parece que eso tampoco es bueno para la democracia. Por eso yo digo, lamentablemente creo que Milei se confunde. Si Milei quisiese hacer las reformas que él entiende que tiene que llevar adelante, bueno, las debería hacer de la mejor manera institucional, porque si no, lamentablemente, esa tensión. Y creo que además una buena voluntad y una buena lectura política de los sectores que perdieron, del peronismo, del radicalismo, etcétera, que no trataron de imponerle nada a Milei. Le dijeron, aunque usted no tenga mayoría, la presidencia provisional del Senado le corresponde, aunque no tenga mayoría, la presidencia de diputados le corresponde. No es que empezaron a marcar a la cancha, no. El que está generando una situación de tensión, lamentablemente, es Milei, y me parece, insisto, que desaprovecha este ánimo que tiene obviamente un sector amplio de la población, por eso ganó, de que se lleven adelante reformas, y ahí te completo lo que te decía para no esquivar al bulto. Claramente el peronismo tiene que hacer una profunda autocrítica, no solamente por el gobierno de Alberto Fernández y el desgobierno de la coalición de gobierno que quedó en evidencia. Digo, no hace falta decir cosas privadas. Lo que está claro es cómo fue la falta de diálogo, e incluso más que falta de diálogo, ¿no? Las discusiones a cielo abierto de Alberto con Cristina, que continúan, digamos, ¿no? Pero no solamente yo haría hincapié en este último gobierno, porque indudablemente también tuvo circunstancias excepcionales. Yo creo que sobre todo el último gobierno de Cristina, el del 2011 al 2015, que también ganó con un 54% de los votos en una elección realmente extraordinaria, también tenía que haber aprovechado para decirle al pueblo argentino, miren, hay que hacer correcciones, los subsidios no pueden seguir así, el sistema educativo no puede seguir así, determinadas promociones a determinadas circunstancias, a determinados temas industriales, como por ejemplo Tierra del Fuego, no puede seguir así, tenemos escasez de dólares, tenemos estas situaciones. Quiero decir, todo lo que estaba sobre la mesa lo tenía que haber planteado, porque aparte, no todo es para toda la vida, ¿no? Entonces hay que también aprender a hacer modificaciones a esas cosas. Por ejemplo, a mí me tocó ser jefe de ANSES en Rosario al mes de la asignación universal por hijo. Bueno, fue una medida extraordinaria, revolucionaria. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, de manera directa, universal, con criterios objetivos, le daba un beneficio a sectores que estaban postergados, que estaban en la informalidad, con el requisito de la educación, con el requisito de la salud para los hijos. Bueno, eso no puede durar toda la vida. Eso era producto de la informalidad laboral y de la desocupación. Bueno, hoy continúa. Tampoco en el gobierno de Cristina ni en el de Alberto se ayornó la legislación laboral al mundo del trabajo del siglo XXI. Entonces ahora viene Milei y en lugar de mejorar las condiciones laborales, las perjudica, las empeora. Bueno, entonces yo lo que creo es que si nosotros desde el peronismo o de sectores progresistas no llevamos adelante justamente ese principio de progresividad de los derechos, bueno, después viene Milei con la motosierra. Roberto, te hago la última. Este año participaste de la interna del peronismo con Ciudad Futura, que terminó ganando Monteverde. ¿Cómo va a ser tu 2024 político? Desde el llano, sin cargo público, recorriendo la ciudad, recorriendo la provincia. Estoy preparando un nuevo libro sobre la misma temática que saqué el anterior, vinculado al desarrollo productivo de la provincia. Doy muchas charlas en escuelas secundarias hablando justamente del mundo del trabajo, de los derechos, de la seguridad social. Así que me van a ver como un militante más, sin cargo en el llano, ejerciendo mi profesión de abogado, como docente universitario, pero muy activo defendiendo de los derechos y también, obviamente, formando parte de la discusión de un nuevo peronismo, de una renovación generacional. Me parece que queda absolutamente claro, que tenemos que poder protagonizar el peronismo, representar lo que el peronismo significa en el siglo XXI, bueno, nuevas generaciones, ¿no? Roberto, gracias por venir y felicidades, buen comienzo de año. Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigos después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa de Testigos para hablar con Julieta Weisgold, abogada, periodista, pero sobre todo especialista, consultora en comunicación política. Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias por participar del Mesa de Testigos esta noche, del último programa de este ciclo 2023. Bueno, primero quería preguntarte, llevamos unos 20 días del gobierno de Milei, ¿qué aciertos y errores podrías marcar de este Milei presidente, en términos de comunicación política, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, es pronto para hablar de aciertos y errores porque todavía no tenemos los resultados y creo que la comunicación y la eficacia también se miden en relación a eso, pero sí creo que es momento de empezar a hablar de un cambio de paradigma en ciertas cuestiones de la comunicación a las que estábamos bastante acostumbrados, ¿no? Ayer justamente leía una nota sobre Donald Trump en 2020 y la comunicación de Donald Trump en 2020. Y Donald Trump, previo a la elección de 2021 en Estados Unidos, hizo una convención republicana en la Casa Blanca, ¿no? Digo, traigo esto a escena porque rompe con los códigos, las formas habituales, digo, es comunicación política, ¿no? Es una forma de decir, bueno, lo que yo estoy haciendo, más allá de que hay un montón de hitos y cuestiones de Trump que van en el mismo sentido, ¿no? Y en ese mismo sentido, bueno, el discurso inaugural de Javier Milei, ¿no? Ya se dijo mucho, de espaldas al Congreso, la alfombra roja, de cara a la gente, ¿no? Trata de marcar, parecería ser, estas conferencias que da, ¿no? Que dio, o que no fueron conferencias en realidad, fueron videos muy cortos en los que presentó sin demasiada explicación un proyecto, un DNU que, bueno, kilométrico, ¿no? Un proyecto de reforma que ahora envía al Congreso y que tampoco tiene demasiado detalle, ¿no? Y no se está, de hecho, discutiendo, y en este sentido la oposición tampoco lo está haciendo, ¿no? Tanto el detalle del contenido de esas reformas. Entonces creo que si hay algo que marcar primero respecto a Javier Milei y su comunicación en estos días es que empieza a marcar rasgos particulares. Ya se veía en la campaña, se pronuncia ahora. ¿Qué características, cómo definirías este estilo Milei en el poder de comunicación? Bueno, y este estilo en ese sentido, a ver, en el mismo sentido que en el de los liderazgos de las nuevas derechas radicales en el mundo, es un estilo, muchos le dicen populistas, ¿no? Porque piensan el populismo como la comunicación directa entre el líder y el pueblo, sin mediaciones. Yo ahí tengo mis precauciones respecto a qué es populismo, y si eso yo creo que es más similar a una visión más, una relación más directa que también se dio en los totalitarismos, en gobiernos más autoritarios, ¿no? Entre líder y pueblo, líder y masa. Veremos cómo se desarrolla esto, veremos qué tipo de qué tipo de relación se trata, pero parecería, sobre todo, si hay que marcar algo, es él hablándole directamente a la gente, ¿no? Generando también y nutriendo un proceso de identificación entre la gente y él, ¿no? En algún punto si la frase sería, yo soy Milei. Si sigo a Milei, yo me identifico con él. Soy Milei, casi como si fuera Messi. No estoy diciendo que Milei sea Messi, pero lo que estoy diciendo es que el proceso de identificación en algún punto parecería ser parecido. Ahora, Julieta, también en estos primeros días que el gobierno lanzó un ajuste, una transformación muy fuerte que tiene costos sociales importantes, lo reconoce el mismo gobierno en su comunicación. Hay un estilo inclusive poco empático, inclusive en algunos casos una cosa medio canchera y hasta pedante con no la ven y demás. ¿Cómo marida ese discurso más soberbio, por hablar mal y pronto, con una política de ajuste que tiene costos sociales muy importantes, incluso su propia base social? Bueno, te señalo otra cuestión casi paradójica que va en el mismo sentido, que es en 2019 Alberto Fernández ganó la elección diciendo no les voy a pedir un sacrificio, ¿no? Porque en algún punto lo que decía que Macri había pedido y lo que Macri pidió fue un esfuerzo, un sacrificio. Y creo que lo que se está forjando con este discurso nuevo es justamente el pedido de un sacrificio, ¿no? Una especie de cultura sacrificial que habrá que ver cuánto dura cuando las medidas, pues todavía, son muy incipientes, todavía no se están efectivizando, pero cuando todos los aumentos estén en juego, cuando las tarifas, los salarios estén a la baja,
baja o estén estancados, ¿no? Habrá que ver cómo le juega inclusive a sus propios votantes esa cuestión sacrificial. Pero creo que hay ahí un vínculo que está forjando Milei en relación a eso, al sacrificio. Bien, ¿te parece, si bien es muy difícil, digamos, mensurarlo, proyectarlo en términos de tiempo, cuál te parece que puede ser el punto crítico de esa narrativa? ¿Es marzo? ¿Es junio? Mira, se habla mucho de los 100 días, eso es algo que en general, si uno lo mira, está medido históricamente, digamos, inclusive en las encuestas, ¿no? ¿Qué pasa a los 100 días? Si uno mira qué pasaba con, por ejemplo, De la Rúa a los 100 días, primero hay que decir algo, ¿no? De la Rúa fue un personaje, un presidente que, si bien fue muy votado, nunca fue amado. No había un vínculo justamente de identificación, un vínculo de afectivo, digamos, en relación a De la Rúa. Lo votaban porque en algún punto representaba las ideas, ¿no? de sus votantes. Pero a los 3 meses ya se empezaban a ver ciertas señales de desgaste en la autoridad de la Rúa, ¿no? Insisto en esta diferencia central, ¿no? Que creo que es importante. Creo que en el fenómeno Milei, inclusive el voto de Milei es un voto que está muy segmentado, ¿no? Porque no nos olvidemos que Milei llega con un porcentaje, como dicen ellos, más del 50% de la población, pero, como dice el gobierno, pero lo cierto es que en realidad de votos propios tiene, ¿no? el porcentaje que tuvo en las generales, ¿no? Hay que ver, digo, qué de ese voto propio, si lo que se va a sostener como base de apoyo de Milei es ese voto propio, que en muchos de los casos es un voto de clase media, ¿no? Media baja, y que hay que ver si frente a los ajustes sigue, digamos, continúa de la mano hermanado a esa idea de sacrificio, ¿no? De sacrificio para hacer un país mejor, estas ideas que tiene un país de primer mundo, ¿no? Dentro de 35 años. O si en realidad la base de sustentación termina siendo el voto de Cambiemos, ¿no? Que es el voto de clase media, de media alta, y que no es el voto propio, ¿no? Si sostendrán eso, no ya pensándolo como un sacrificio, sino pensándolo como un modelo de país. Ahora, es interesante pensar esto de los distintos públicos en los que se apoya Milei, porque si uno observa quizás el núcleo más duro, por lo menos el núcleo original de Milei, parece más el fandom de una celebridad digamos que el apoyo a un líder político, ¿no? Bueno, sabemos que la Libertad Avanza es un partido nuevo, muy poco estructurado. Bueno, hay que ver la fortaleza de ese partido cuando venga la etapa más brava, donde el líder tiene que recostarse sobre esa estructura, ¿no? Bueno, sí, es que yo creo que hay una inauguración de una cultura fandom también en relación a estos liderazgos, que insisto, no quiero englobar a todos en lo mismo, no creo que, digo, de la derecha radical, no creo que Trump sea lo mismo que Salvini, no hay como diferencias. Pero salvando esto, hay una cultura fandom, ¿no? Hay esto que decía de la identificación directa entre el líder y el pueblo, y la gente, y su gente, sus votantes, sin mediaciones. Cuando hablo de mediaciones me refiero a demandas organizadas, ¿no? ¿A quién está en el medio? ¿Hay sindicatos? ¿Cuál es el rol de los sindicatos? ¿Cuál es el rol de las organizaciones intermedias, de los movimientos sociales, de los demás partidos, ¿no? Eso media y genera un límite en esa cultura fandom, si existiera, digamos, ¿no? En la identificación directa. Ahora, Julieta, en estos primeros días de gobierno estamos viendo mucho silencio de Cristina, de Massa, más allá de que hubo alguna reunión de Massa, alguna foto que se hizo circular. ¿Te parece que deberían intervenir más en el debate público? ¿Tendrían que ser otras figuras las que tomen la posta en este momento? Bueno, mira, lo cierto para empezar es que hay un 44% de los argentinos que votaron en las elecciones pasadas, que en algún punto van a demandar o ¿no? En algún momento representación política, y si no la demandan activamente, seguramente lo estén esperando, ¿no? Entonces hay que ver, en primer lugar, eso, y en segundo lugar, quiénes están, ¿no? En posición, si van a surgir nuevos liderazgos. Axel Kicillof, que tuvo un discurso inicial de orden nacional, porque la verdad es que nacionalizó el discurso, ¿no? Eligió un antagonista que no era ni local ni provincial, ¿no? Se paró con un posicionamiento, parecería que quiere empezar a caminar en ese sentido. Sergio Massa, digo, en el caso de Kicillof, habrá que ver cómo vincula, ¿no? Todo lo que, digamos, la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy compleja, con este posicionamiento nacional.
por otro lado, Sergio Massa, ¿no? ¿Qué hará Sergio Massa? Si Sergio Massa finalmente va a retomar, muchos decían, bueno, este es el final para Sergio Massa, ¿no? Se dijo en algún punto eso, es como, bueno, intentó ser presidente, ya está. Y lo cierto es que si uno mira en experiencias afuera, por ejemplo, López Obrador intentó ser presidente 3 veces, llegó a la presidencia con más de 60, no sé si 70 años, ¿no? Y en el caso de Sergio Massa, no hay que olvidarse que es la primera vez que es candidato en el contexto, digamos, de una articulación propia del peronismo, en donde él pudo ser el articulador de todo el peronismo, con Cristina Kirchner adentro, y llegando a un balotaje, siendo ministro de Economía con de un gobierno muy complicado, con el 44% de los votos. Digo, todavía, si quiere, por ahí tiene camino para recorrer. Grabois está posicionándose también con un discurso particular, ¿no? Emergente, en cierto sentido, que suena también más nuevo. Y habrá que ver en este tiempo si todo esto, yo creo que estamos en una especie de cisma político para el país y que es momento en el que se está barajando de nuevo la representación política y lo que está pasando abajo también. Hablando de lo que está pasando abajo, leí un tuit tuyo en estos días interesante que hablabas de cierto bandazo de la dirigencia política entre seguir la demanda por un lado y después como que se pone demasiado ofertista, ¿no? ¿Cuál es el problema de este bandazo, esta cosa pendular de la política? Bueno, yo creo que hay un problema en mirar la política desde la lógica de la demanda, ¿no? Que es muy, muy consultoril en algún punto también, que es bueno. En el peor sentido del término, yo hago consultoría, no creo que todos lo pensemos así, pero llevado a un extremo, ¿no? Es bueno, ¿qué dicen las encuestas? Vamos a leer qué dicen las encuestas. Entonces hacemos lo que dicen las encuestas. Los políticos tienen que hacer las encuestas, o podría hacer las encuestas, o lo que el político percibe. Ahí igual hay otra mediación en el medio, ¿no? Que es la capacidad del político de tomar decisiones en base a su sentido de las cosas. Pero digo, volviendo al tema de la demanda, ¿no? Afincarse en eso y nada más es hacer seguidismo, no es, digamos, la representación siempre exige un plus, además de eso. Y lo contrario es la oferta. Milei, en la campaña electoral, después de mucho tiempo, logró poner sobre la escena política, subió al escenario, la idea de dolarización, empezó a cristalizar palabras nuevas, idearios nuevos, ¿no? Digamos que sí, por supuesto que traen cosas viejas, no hay ningún ideario que sea totalmente nuevo nunca, ¿no? Y en el caso de Milei trae, bueno, una facción muy conservadora, reaccionaria inclusive y demás. Pero lo cierto es que trae algo nuevo. Entonces, hay un cambio en el caso de Milei en la oferta política, pero hay que ver, y eso se veía en las encuestas, cuán conectada en relación a los contenidos, ¿no? La gente pedía, bueno, que baje la inflación, quiero estar mejor, ¿no? A distinto tipo de demandas, más allá de lo económico también, que fueron canalizadas por ahí, pero hay que ver cuánto van a poder ser satisfechas más allá de haber construido ese canal, ¿no? Entonces, o la oferta o solo la demanda y, bueno, ver qué quiere la gente, qué quiere la gente, qué quiere la gente. En el medio de eso, el vínculo entre las dos cosas, creo yo, performa algo más político, ¿no? Es, bueno, el político construyendo representación con lo que hay de demanda también. Julieta, ¿puede haber después de la experiencia Milei, si bueno, se viene una etapa muy, muy turbulenta, bueno, Milei se planteó un programa muy, muy ambicioso que hay que ver cuánto éxito tiene, una revalorización de la política profesional que estuvo tan cuestionada este año? De la política profesional, porque te traigo a David Short con otra cosa y no me quiero ir muy, muy por las ramas. Pero lo que dice él es que sí, que hay un proceso en el caso del Partido Demócrata, casi como reacción del Partido Republicano, si bien no habla de la política, no es que habla de la política profesional, pero sí habla de, en algún punto, por ejemplo, las clases universitarias de Estados Unidos, ¿no? Los blancos, ¿no? Porque allá hay mucha división también racial en ese sentido. Los blancos universitarios que tal vez en algún momento votaban a los republicanos y ahora se vuelcan a votar a los demócratas, ¿no? Con un sistema de partidos, en el caso de Biden, que justamente, digo, en el mismo sentido de lo que me estás diciendo vos, parece ir afianzándose hacia la vuelta de una política racional, ¿no? Una política frente a lo irracional de Trump, ¿no? Una política profesional frente a lo no profesional de Trump, ¿no? Etcétera. Entonces, en Estados Unidos está pasando eso. ¿Qué pase acá?
Y bueno, el escenario en Argentina también tiene otros condimentos más complejos, ¿no? En términos políticos, en términos sociales, no hay un bipartidismo como en Estados Unidos, de tantos años, ¿no? De tanta tradición. El peronismo, el clivaje por ahí todavía seguía siendo peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, hasta hace poco. Veremos cómo va este proceso de transformación. Veremos. Bueno, Julieta, mil gracias por participar. La verdad que fue un gusto tenerte en el programa y bueno, felicidades y buen comienzo de año. Bueno, gracias a vos y lo mismo digo. Es un buen año. Gracias. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo después de esta pequeña pausa. Llegamos al final de este Mesa de Testigo, último programa del 2023. Tuvimos a Charly Cardoso, concejal de Rosario, del PRO, de Unidos para Cambiar Santa Fe, con Roberto Zuckerman, referente del peronismo, exfuncionario de la provincia, también exconcejal de Rosario. También a Julieta Weisgold, especialista en comunicación política. Recuerden seguirnos en nuestras redes @mesadestigo y agradecer especialmente a Roberto Bucich, al equipo de RB Producciones por el acompañamiento de todo el año. Así que desearle felicidades para todos, también a la audiencia. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos el año que viene en este 2024 que también va a ser intenso. Felicidades. Chau.